Estás mirando el único lugar del universo donde el espacio y el tiempo intercambian sus papeles, donde caer hacia el centro no es una dirección, es tu futuro. Esto es Sidera, y hoy vas a cruzar el punto de no retorno. Al final de este viaje, sabrás qué encontrarías dentro de un agujero negro y por qué nadie que lo vea podrá contarlo jamás. Todo empieza con una muerte, la de una estrella 20 veces más masiva que nuestro Sol. Durante millones de años, la estrella sostiene su propio peso con la furia de la fusión nuclear, hasta que una noche se queda sin combustible. Sin fuego que la sostenga, la gravedad gana. El núcleo entero se desploma sobre sí mismo en menos de un segundo. La estrella estalla como supernova, brillando más que toda su galaxia, pero el núcleo sigue cayendo. Y aquí ocurre lo inaudito. Nada en la física conocida puede detener esa caída. Nada. La materia de varios soles se aplasta en un punto cada vez más pequeño, y del colapso nace la frontera más extraña del cosmos. Un agujero negro no es un remolino, ni un túnel, ni un aspirador cósmico. Es algo más simple y más aterrador. Es una región donde la gravedad curva tanto el espacio-tiempo que ninguna ruta de salida existe, ni siquiera para la luz. ¿Recuerdas la malla de nuestro último viaje? La gravedad es geometría. Pues esto es la geometría, llevada al abismo. Donde el sol hacía un valle suave, el agujero negro rasga un pozo sin fondo. La tela del universo doblada hasta romperse. Por eso es negro. No absorbe la luz como pintura oscura. Simplemente, la luz que entra ya no tiene ningún camino hacia afuera. Su borde tiene nombre: el horizonte de sucesos. La frontera donde el universo se divide en dos, lo que puede volver y lo que no. Fuera del horizonte, algunas rutas aún apuntan hacia afuera. Dentro, todas, absolutamente todas, apuntan al centro. Y aquí viene lo inquietante. Si cruzaras el horizonte de un agujero negro gigante, no notarías absolutamente nada. Ninguna alarma, ninguna pared de fuego, solo espacio vacío y estrellas a tu espalda. El punto de no retorno no avisa. Para cuando quisieras dar la vuelta ya no existiría. No porque te falte potencia, porque no queda ninguna dirección que lleve afuera. Es la trampa perfecta. No te atrapa con fuerza, te atrapa con geometría. Si este viaje te está gustando, suscríbete. Cada semana cruzamos una frontera nueva del cosmos, y esta apenas empieza. Porque antes de llegar al centro, tu cuerpo tiene una cita con la marea gravitatoria. Tus pies, más cerca del centro, caen más rápido que tu cabeza. La diferencia te estira, y estira, y estira. Los físicos lo llaman, sin ninguna piedad, espaguetización. Tu cuerpo convertido en un hilo de átomos de kilómetros de largo. En un agujero negro pequeño, de masa estelar, esto ocurre mucho antes de cruzar el horizonte. Morirías fuera. Pero en uno supermasivo, como el del centro de nuestra galaxia, la paradoja es deliciosa. Cuanto más grande el monstruo, más suave su frontera. Podrías cruzar el horizonte de Sagitario A estrella entero, vivo y sin enterarte. La condena vendría después. Mientras tanto, afuera, está pasando algo mucho más extraño que tu caída. El tiempo se está rompiendo. Tu nave te observa desde lejos, y lo que ve desafía al sentido común. Te ven caer más y más despacio, congelarte justo sobre el horizonte, enrojecer, apagarte, quedarte ahí, para siempre. Para el universo exterior, nunca llegas a entrar. Tu imagen queda pegada al horizonte
desvaneciéndose durante la eternidad. Pero tú no sientes nada de eso. Para ti, el cruce dura un instante. 2 relojes, 2 verdades, ambas correctas. Es la dilatación del tiempo de Einstein en su versión extrema. La gravedad no solo curva el espacio, también frena el tiempo. Cerca de un agujero negro, un año tuyo pueden ser siglos de la Tierra. La película Interstellar no exageraba, se quedó corta. Y entonces, cruzas. Bienvenido al interior, el lugar del que no existe ni un solo testimonio en todo el universo. Dentro, el espacio mismo fluye hacia el centro más rápido que la luz. Nadar contracorriente no es difícil, es geométricamente imposible. Mires donde mires, todas las direcciones son el centro. El centro ya no es un lugar en tu mapa, es un momento en tu calendario. Igual que tú no puedes evitar que llegue el próximo martes, dentro de un agujero negro no puedes evitar que llegue el centro. Sobre tu cabeza, la luz del universo entero cae contigo, comprimida en un círculo azul cada vez más pequeño y brillante. Verías la historia futura del cosmos acelerada, mientras tu propio tiempo se agota. El universo despidiéndose de ti a cámara rápida. No hay suelo esperándote, no hay superficie, solo el final del espacio y del tiempo acercándose. Y en el último punto del viaje está ella. La singularidad. El lugar donde nuestras matemáticas dejan de funcionar, donde la curvatura se vuelve infinita y las ecuaciones se escupen sin sentidos. No es una bola de materia superdensa. Que sepamos, no es una cosa en absoluto. Es donde el mapa de la física se queda en blanco. Quizá la relatividad y la cuántica se fusionen ahí en algo que aún no sabemos escribir. Quizá el espacio y el tiempo sean emergentes y ahí se disuelvan. La respuesta honesta es la más emocionante. No lo sabemos. La singularidad es la frontera del conocimiento humano, escondida tras un horizonte. La naturaleza censuró su secreto mejor guardado. Lo encerró donde ningún testigo puede salir a contarlo. Los físicos lo llaman censura cósmica, y es quizá la ironía más elegante del universo. ¿Y cuántos de estos monstruos existen? Solo en nuestra galaxia se estiman 100 millones. Ya conoces al mayor de los nuestros. Sagitario A estrella, 4 millones de soles anclando la Vía Láctea. Tu año entero gira a su alrededor. En 2019, la humanidad fotografió uno por primera vez, el gigante de la galaxia M87, 6.500 millones de soles. Aquel anillo naranja borroso fue una de las fotos más difíciles de la historia, como leer un periódico en la Luna desde la Tierra. Y cuando 2 agujeros negros chocan, el espacio-tiempo entero tiembla, ondas gravitacionales que cruzan el universo. En 2015 las detectamos por primera vez, el eco de una colisión de hace 1.300 millones de años. Oímos al abismo. Los agujeros negros pasaron de ser una curiosidad matemática que ni Einstein creía a ser los objetos mejor confirmados del cosmos violento. Pero aquí viene el giro final. Ni siquiera ellos son eternos. Stephen Hawking descubrió que el vacío cuántico les cobra un impuesto, una radiación tenue que se escapa de su borde. Grano a grano, el monstruo se evapora. Un agujero negro estelar tardará más de 10 elevado a 67 años, pero terminará. Cuando el último se evapore, se llevará consigo la última estructura del universo y dejará una pregunta ardiendo. ¿Qué pasó con todo lo que cayó dentro? ¿La información se destruyó o escapó codificada en esa radiación? Esa pregunta, la paradoja de la información,
Tiene a la física en guerra civil desde hace 50 años y merece su propio viaje. Mientras tanto, quédate con esto. Los agujeros negros no son los destructores del universo, son sus arquitectos. Cada gran galaxia baila alrededor de uno. Sus chorros y sus vientos deciden dónde nacen las estrellas y dónde no. Sin ellos, la Vía Láctea no tendría su forma, ni el Sol su barrio tranquilo, ni tú esta noche estrellada. La próxima vez que mires el cielo, recuerda, la oscuridad más profunda del universo es también la que lo mantiene en orden. Y sigue ahí fuera, esperando pacientemente en el centro de todo. Sidera, Historias del Universo.